Vamos a resolver el día de hoy un problema de movimiento parabólico de un examen anterior, el que dice, para ganar un concurso, durante una exhibición de baloncesto, un participante debe encestar el balón desde media cancha. Para ello lo lanza con un ángulo de elevación de 30 grados como se muestra en la figura. Si el deportista encestó el balón y se conoce que se demoró 1.2 segundos en llegar hasta la canasta, determina el módulo de la velocidad inicial v con la que fue lanzado el balón que permitió al participante ganar el concurso. Muy bien, primera cosa importante del movimiento parabólico es que se divide en dos, un movimiento rectilíneo uniforme en X y un movimiento rectilíneo uniforme variado en Y. Podemos ver, dependiendo de los datos, o aplicar esto o aplicar este de acá, ¿de acuerdo? O aplicar los dos. Veamos cuáles son nuestros datos. Por ejemplo, en Y, yo lo que tengo es la altura del deportista, pero yo no tengo a qué altura llegue el balón, yo no conozco esos datos. La altura del deportista a mí no me sirve para absolutamente nada, por lo tanto los datos en Y son muy escasos y yo no puedo aplicar ninguna ecuación en el eje Y. Pero veamos en X. En X sí yo ya tengo algo. Yo tengo hasta qué distancia, a qué distancia horizontal se encuentra el aro de básquet o la canasta. Por lo tanto, en X yo sí tengo datos. Tengo dos datos. Muy bien. Recordemos que en X es movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros recordamos el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos velocidad, distancia y tiempo. ¿Qué conocemos del movimiento en X, de ese movimiento parabólico? Conocemos la distancia, que en este caso sería 14. ¿Qué más conocemos? La velocidad es lo que necesitamos. Necesitamos la velocidad en X, no conocemos, porque recordemos que esta velocidad se divide en velocidad en X y velocidad en Y. Eso es importante. Velocidad en X y velocidad en Y. Lo que me permite a mí el análisis en X es calcular la velocidad en X, que esa no conozco, pero yo sí conozco el tiempo. Y el tiempo que se demora en venir desde aquí hasta acá el balón o hacer el movimiento parabólico, de tiro parabólico, es de 1,2 segundos. Que esto para transformar o para que sea más fácil sería 12 sobre 10, lo que es lo mismo simplificando 6 quintos. Ya, es decir que el tiempo que se demora es de 6 quintos. Muy bien, apliquemos. Podemos aplicar la fórmula, me dice que la velocidad en X, porque esto es en X, porque el movimiento parabólico solamente en X es mRU, en Y es mRV, pero tenemos los datos en X, por lo tanto puedo definir este movimiento ya con todos los datos que tengo en X. Por lo tanto, la velocidad en X va a ser distancia sobre tiempo. ¿Cuánto es la distancia que yo tengo? Tengo 14. ¿Y cuánto es el tiempo? 6 sobre 5. Muy bien. 6 quintos. Ahora, ¿cómo puedo realizar esto? Pues multiplico extremos con extremos y multiplico medios con medios. Es decir, tengo que hacer 14 multiplicado por 5, que me da 70. 70 sobre 6. Yo puedo simplificar y me quedaría 35 sobre 3. Muy bien, ojo. A veces nosotros asumimos y pensamos que la respuesta ya es 35 sobre 3, porque aquí tenemos una opción A que es 35 sobre 3. Pues no es la correcta, porque me está preguntando cuál es el valor del módulo de la velocidad, es decir, de este de aquí. No solamente se necesita la velocidad en X, sino completita, toda la velocidad. Pero ahora yo puedo, ya muy bien, como ya hicimos esto, yo puedo borrar esto de aquí, que me sirvió para calcular esa velocidad en X nada más. Ahora, por triángulos a memorizar, que es un tema de geometría que se debe haber visto previamente, o si no revisarán la clase referida a los triángulos notables que está también en el aula virtual. Ahora, muy bien, ¿cómo hacemos esto? Aquí yo tengo lo siguiente. Tengo un triángulo notable, un triángulo a memorizar, como lo llamábamos. Es decir, si este ángulo es de 30,
A ver, ¿qué conozco de este? Conozco un cateto. ¿Cuál es esta? La velocidad en x. ¿Qué vale cuánto? 35 sobre 3. Muy bien, este ángulo sería 60. A ver, como yo conozco lo que se opone a 60 grados, para llegar al ángulo que se opone, a recordar nada más esto, vamos a poner el triángulo general. Esto era 30, esto era 60, esto si yo le llamo a, esto es a sobre raíz de 3, y esto de acá debe ser 2a sobre raíz de 3, ¿de acuerdo? Ese es un triángulo notable. Si nosotros comparamos, aquí lo que tengo es un triángulo igualito a este de acá, semejante. Entonces, mire lo que sucede. Este valor de aquí se compararía con el valor de A. ¿Qué tengo que hacer con este valor? Dividir para la raíz de 3, que me quedaría esto. Pero yo necesito la hipotenusa, porque este valor de aquí representa la velocidad con la que salió. Y la hipotenusa es el doble de A sobre raíz de 3. Entonces, muy bien, el doble de ese valor sería 70 sobre 3. 70 sobre 3 raíz de 3. Y esta sería la respuesta correcta para ese ejercicio. Es decir, que en este caso, comparando con las opciones de respuesta, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muy bien. A ver, aquí hay algo interesante. 70 sobre 3 raíz de 3. Como podemos observar en las opciones, esta descartada porque no tiene raíz, esta descartada porque no tiene raíz. Pero si nosotros nos ponemos a ver el 70 sobre 3 raíz de 3, observamos que en las opciones de respuesta la raíz está en el numerador, por lo tanto me hace falta racionalizar. Me quedaría 70 raíz de 3 y aquí sería 3 y aquí raíz de 3 por raíz de 3 también es 3, por lo tanto me queda 70 raíz de 3 sobre 9 y esa sería la respuesta correcta. Muy importante revisar los triángulos notables para poder entender esta parte del ejercicio. ¿Listo, chicos? Les espero en un